¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. La costumbre es que ya tuvimos tres transmisiones hoy, entonces la primera fue de la mañana y la tarde. Bueno, pues ya, buenas tardes nuevamente. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor Marco Ramírez Salomón. Y estamos conectados con él. Y bueno, pues vamos a presentarlo, agradeciendo evidentemente también a Colegio Nacional de Endodoncistas Militares, AC, por hacer posible esta transmisión. Muchísimas gracias. Ya los estamos leyendo en las distintas plataformas para que compartan con los colegas este contenido. Recuerden con el hashtag el hashtag sesiones portal odontólogos o @odontólogos MX. Muchísimas gracias, doctor, bienvenido. Y bueno, pues el doctor es posgraduado de endodoncia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría en odontología, doctorado en ciencias, coordinador del posgrado en endodoncia de la Universidad Autónoma de Yucatán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. El tema de esta tarde es metalurgia, diseños y mínima invasión. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor. Bienvenidos a todos. Adelante, les cedemos el micrófono. Muy buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Siempre hay que iniciar preguntando esto. No quisiera estar hablando sin que me Todo escuchen. perfecto, doctor. Claro que sí. Perfectamente. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, Humberto, por la presentación muy amable este portal de odontólogos. No quisiera iniciar sin agradecer el honor de esta invitación por parte de Israel Colín y por toda la administración del Colegio Nacional de Endodoncistas Militares, especialmente a Norberto Brum. Muchos saludos, un abrazo, Norberto, y a todos ustedes. Bueno, pues esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de las armas que utiliza el endodoncista para llevar a cabo su trabajo. Como todos sabemos, estamos en un área en el que hay mucho diagnóstico, es medicina, hay que llevar a cabo tratamientos y hay muchas áreas donde podemos dar pláticas, pero una de ellas es el área de las armas, así como ustedes están en el área de militar, donde podemos hablar directamente que pues las ametralladoras no se disparan solas, ¿verdad? Pero se requiere de una buena ametralladora, el calibre, yo qué sé, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a hablar de los fusiles, de las pistolas, de las ametralladoras, de los cañones que el que utiliza el endodoncista con su inteligencia, ¿verdad? Con todo lo que significa que uno tiene que manejarlas, obviamente que tenemos que tener el conocimiento diagnóstico y con todas las cosas tan bonitas que últimamente hemos estado teniendo presente a través de las presentaciones que han estado ustedes poniendo aquí en endodoncistas militares. Sin embargo, de nuevo me remito a que hablaremos sobre metalurgia, diseño y mínima invasión. Traducido en militares es algo así como que digamos pistolas, rifles, escopetas y cañones. Entonces, vamos a dar inicio a esta plática. Miren ustedes, este video me encanta porque lo hicimos hace poco. Es una molar inferior, un conducto mesiobucal. ¿Y qué es lo que vimos acá? Observemos que tiene un color verde. Es una lima 35 rotatoria que metimos en un conducto mesiobucal, que la metimos doblada y que además la activamos de manera rotatoria y no fue una reciprocante. Pues esto para los que son jóvenes, recién egresados en endodoncia, pues quizás sea algo común y corriente, pero para quienes somos más viejitos y hemos llevado a cabo y empezamos la endodoncia con la mano, esto es una proeza increíble. Créanme, chicos, así como ven ustedes jóvenes, y me ven a mí joven y rozagante, cuando yo hice mi posgrado, yo estudié en Monterrey, como hace un rato Humberto mencionó, yo hice todos mis endodoncias del posgrado con la mano y con clima acá. Ya habían limas Flexofile, pero no nos dejaron. Esa era la política del posgrado en aquel momento. Pero a mí me tocó la transición del primer instrumento rotatorio que estaba disponible para Latinoamérica, que fue el Lightspeed. Pero ¿cómo pasa esto? Vamos a hablar un poquito entonces de la metalurgia, ¿verdad? Entonces, pues, si queremos hablar de metalurgia, tenemos que hablar desde 1838. Edward Maynard, quien era un inventor, y para variar, a la gente que le gustan las armas, sabe que Edward Maynard era un gran inventor y que inventó cosas para los rifles, fulminantes, yo no sé, lo que llevan las balas para que se active la pólvora, yo no sé. El caso es que él inventó cosas para las balas y para las escopetas que son muy importantes en el área de las armas, pero también hizo ya un link y él agarró
esta cuerda del reloj que ven el resorte que se encuentra en el centro de lo que está girando, lo estiró y le dio las vueltecitas y le dio forma de una lima manual, que fue el primero que empezó a utilizar ese tipo de cuerdas de reloj a manera de limas para sacar el contenido de los conductos radiculares. Estamos hablando desde 1838 y de ahí pasamos ya a 1900. Y en el 1914 aproximadamente recuerden que se publica, ya nos enteramos de que hay una lima que está patentada por una fábrica que en aquel momento se llamaba Kerr y es la lima K, pero estas limas venían de acero y eran de acero al carbón. Todavía hace poco, para mí hace poco, para los que acaban de egresar, no, aquí en la ciudad de Mérida está la fábrica de Cybron Endo. La fábrica de Cybron fabricaba un Pathfinder, que es el equivalente a lo que hoy utilizamos para, como las limas C-File o las D-Finders, que eran limas manuales delgaditas y muy rígidas para conductos calcificados. Eso no es un invento de ayer, de hoy, es de ayer. Pero venían en acero al carbón porque era más rígido, pero se oxidaba después de utilizarlo. Y después de esto, pues empezamos a tener limas que estaban hechas a base de acero inoxidable, como esta versión de Pathfinder, que es de acero inoxidable. En 1988, un estudiante de posgrado de endodoncia se le ocurre utilizar un nuevo alambre que un ortodoncista estaba utilizando para los arcos. Este ortodoncista, que es el que nos hizo el libro de traumatología más famoso, lo utilizaba para arcos y igual manda a fabricar unas limas manuales con esta nueva aleación, que es una aleación de níquel titanio. Durante ese tiempo, compañeros de él de posgrado, inclusive el doctor Josie Namia, no sé si alguien conoce a Josie Namia, está en Canadá, le decía, oye, compadre, esto guárdalo en el oscurito, ¿no? Pero tenían que presentar, como hasta hoy, sus trabajos en la Asociación Americana de Endodoncia, y cuando él lo presenta en la Americana de Endodoncia, pues fíjense que estaban en el salón mismo el gran John McSpadden, Ben Johnson, que son unos grandes inventores y grandes innovadores en la endodoncia y que tienen todo el reconocimiento del mundo, pero la verdad es que cuando vieron esto, creo que tardaron 3 horas en ya haber hecho sus patentes. Y hoy, todos los que estudiamos endodoncia conocemos a Walia, Brantley, que era el profesor Ingerstein, que son los que hicieron un artículo muy bonito en 1988. Y los que son millonarios y potentados que se van a ir al espacio pronto allá con Bezos y con todos los que rentan vuelos al espacio, pues para ser los que patentaron, que son John McSpadden y Ken Johnson, bueno, si pudiera, ¿no? Ellos son los que hicieron el dinero, pero siguieron inventando, ¿verdad? Pero realmente Walia fue el que introdujo esto. De ahí pasamos al 91-92, que es cuando yo estudio el posgrado en Monterrey, y lo que nos encontramos es que el doctor Senia, mientras McSpadden y Ben Johnson estaban haciendo sus propias limas, tanto la lima Profile por parte de Tulsa Dental, y eso es en Oklahoma, y John McSpadden en California, me parece, estaban haciendo los Quantec. Él fabrica una lima que ya tenía, que se llamaba Canal Master, pero la fabrica en níquel titanio. Esta es una imagen del Canal Master hecho en níquel titanio, la imagen que ven acá. Y es cuando viene otro cambio importante en la metalurgia de sus instrumentos. Al mismo tiempo, el doctor Senia, quien es el que está en la foto conmigo, aunque quizás no me reconozcan, ¿verdad?, por el pelo, pero ese que tiene mucho pelo allá y que tiene la pieza de mano en la mano, y nos dice que agarremos esas limas manuales, que Brasler les pone el aditamento que se llama latch, o es un segurito para ponerlo en las piezas de baja velocidad, y lo movimos a 20,000 revoluciones, nada que ver con las 250, 300 y 500 que utilizamos hoy. Y a 20,000 revoluciones estaba yo girando para utilizarlo en un molar, este instrumento que ustedes ven que se llamaba Canal Master de níquel titanio en ese momento. Y hicimos un conducto, recuerdo muy bien, como de 45, no de 45 grados, como 45 grados, sí, en un molar, y que fue así como que la cosa espectacular, que se empezó a publicar por todos lados porque se había logrado. El instrumento lo habían mandado de Brasler, lo probó el doctor Senia y el doctor Wiley en su oficina, y le tocaba al doctor dar clase con José Monterrey. Así que conforme fueron avanzando, cada vez tenemos instrumentos con metalurgias mejores. Sin embargo, los objetivos de la instrumentación o la preparación biomecánica persisten igual que siempre: limpieza, conformación
Y bueno, podríamos decir que hasta cierto punto de desinfección, porque sí es parte de sus objetivos. Y los desafíos continúan siendo los mismos, sin embargo, han cambiado el porcentaje de estos. Por ejemplo, el desgaste indeseable es lo que nosotros le llamamos la transportación. Y bueno, sí, efectivamente hay que tener cuidado con la transportación, pero los instrumentos cada vez son menos problemáticos en relación a la transportación. Sin embargo, todos los instrumentos transportan en un grado u otro. Y la fractura. La fractura de instrumentos manuales hoy es menos frecuente porque son mejores los metales, los aceros. Pero los instrumentos rotatorios truenan, pero con ganas. Y no es porque sea menos bueno el níquel titanio, sino porque le damos un trabajo mucho más intenso. Hoy hace rato, los endodoncias que hice casi ni instrumenté manualmente. Siempre empiezo con instrumentación manual, pero antes llegábamos a la 25 y ya lo dejábamos listo para que entre la profile, ¿no? Hoy casi que a la 15 y vas para adentro, o sea, lo que entra en la Gates, o sea, entra una glide o algo, o sea, ya casi no instrumentas mucho, se va directo toda la rotación. La rotación hace un gran trabajo para nosotros. Pero ¿qué es lo que queremos hacer? Es un corte de mi compañera del posgrado, del doctorado, la doctora Elma Vega, y la utilicé para ejemplificar. ¿Ve? Imagínense, este es el conducto lo podemos ver con claridad. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo sería eliminar todo lo que se encuentra dentro del conducto, hablando de volumen, pero también requerimos eliminar una capa homogénea de todas las paredes, como se cuenta, unas cuantas micras o muchas micras de la pared interna superficial del conducto. Pero la idea es que lo cortemos de esa manera, no que lo cortemos más de un lado que del otro, sino el ideal es que sea con pareja la cosa, ¿no? Y eso es lo que hace sumamente difícil la instrumentación actual, pero es un poquito más fácil en aquel momento. Por lo tanto, esa destrucción hacia donde nosotros no deseamos que se haga, porque pasa cuando hay una curvatura, que todos los que somos endodoncistas sabemos, la conocemos como transportación. Que si nos gusta la palabra, pues eso ya será otra cosa. El doctor La Sala odiaba la palabra transportación, probablemente los que son muy chicos pues han oído así, es la sala, como que yo les diga, pues como que Hitler, ¿no? Pues ahí estaba ya Mussolini, la sala, no lo conozco, sí lo conocí, me lo enseñó mi maestro, pero ahí quienes lo conocimos y fue una de las personas que importancia en la endodoncia mundial. Y la sala decía, ¿cómo va a ser eso transportación? Si esto no es un coche, es un tren, ¿cómo va a ser una transportación? Y él decía que esto no es una transportación, ¿no? Pero finalmente quiere decir que nosotros empezamos la endodoncia, ojalá que se vea mi cursor, estoy suponiendo que sí, porque en todas las conferencias se ve, debería quedar acá mi preparación y terminé aquí. O sea, se ve que le hice una pata de elefante a esta presentación, esta la hice yo, a esta endodoncia, esta yo la hice, y pues bueno, lo que hice fue obturarla, y bueno, después de eso le recé un rosario para ver si a la larga no iba a fracasar, porque pues finalmente hicimos todos los demás pasos. En general hacemos todo, como hacemos muchas cosas bien los endodoncistas, pues el fracaso a veces no acecha a la primera, ¿no? Y puede esto haber funcionado, pero pues, es más difícil, ¿no? Y la otra es la fractura, y la fractura sí es una complicación importante porque los instrumentos rotan, giran en una curva, y ese movimiento es el veneno para cualquier material, ¿no? Que el níquel titanio tenga la capacidad de soportar una cantidad aproximadamente 10 veces más que el acero inoxidable, pues es una gran ventaja para nosotros como endodoncistas, pero sin embargo sigue siendo un problema perenne. Ahora bien, entonces, desde 1838 tuvimos la inclusión de los resortes para reloj para hacer unas limas endodónticas, y desde ese tiempo pues han pasado varias cosas, ¿no? Fíjense, la instrumentación manual, en 1961 tenemos la publicación en el Dental Clinics of North America de Clem, donde él propone la primera instrumentación que le llamó estandarizada. Sí, fue Clem, no fue Clem, sale en el libro se me fue, señores, ahora me dicen el nombre, que en 1965 se propone la estandarización. Después viene Clem para hablar del step back. Perdón, discúlpeme. Se me fue el nombre ahorita del libro bueno, al rato que se me acuerde lo vuelvo a decir. Después, la fuerza balanceada con Ron en 1985. Aquí hay un error en el anterior, ¿verdad? Él cambia la técnica, él cambia el diseño, él cambia
la manera como se corta la lima, o sea, no la dobla, sino la corta, pero no le cambia el metal. Y sin embargo es el sistema de instrumentación manual que todos utilizamos actualmente en el mundo. Aquí atrás está el libro. Sí. Después viene la instrumentación rotatoria de 1992, más o menos, con el Lightspeed y Quantec y Profile. Y después viene algo que para nosotros es nuevo, pero en la realidad ya viene desde mucho antes. Fíjense, le llaman tratamiento térmico, pero en realidad es un templado, un tipo de templado recocido que se le da a los metales. Desde 1970 se publica la presencia de una fase cristalográfica diferente en el acero inoxidable y le llaman la fase R. Esta fase R es la primera que nos introdujeron en los instrumentos manuales, en los rotatorios, y esta la TF en 2008. Por lo tanto, entre 2008 y 2007 es cuando nosotros como endodoncistas empezamos a ver aleaciones que han sido tratadas térmicamente o de otra manera han sido templadas. Por un lado estaba el N-Wire que utilizaba Dentsply y por el otro lado estaba la Twisted File con su fase R en el 2008 que se hacía aquí cerca en Mérida también. Y es el momento en que empezamos a ver que los instrumentos rotatorios que estuvimos haciendo desde 1992, en el 2007 y 2008 ya empezaron a cambiar sus propiedades. Y decíamos, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Eso no nos quedaba tan claro, solo sabíamos que estaban más suaves. Y al mismo tiempo, en el 2008, Ghassan Yared empieza a experimentar de nuevo con el uso del instrumento que podía ser girado como si fuera una fuerza balanceada, o como una reciprocación, o como una oscilación, como le llaman los sudamericanos. Pero en general es el movimiento de va-y-bien en un motor que antes no resultó porque todo se hacía en metal de tipo acero y se quebraba. Y que además los aparatos que le daban vuelta, los contraángulos, se destruían y se calentaban porque era muy difícil hacer que vayan de un lado para el otro así nomás. Ahora, con la tecnología actual, lo logra hacer Yared, prueba con instrumentos de Dentsply, con Profile, con Tapers, y él logra hacer además que el instrumento sea el instrumento único. Ya con uno de estos puedo hacer toda la endodoncia con un solo instrumento y que siguen soñando con eso en muchas ocasiones. Yo no soy una persona que guste de hacer la endodoncia en un solo instrumento, pero sí me gusta hacer la endodoncia con pocos, ¿no? Así que como habíamos quedado hace un rato, si la instrumentación o preparación requería de limpieza, conformación y desinfección, ahora también tendríamos que sumarle algo, ya que tenemos tanta tecnología que tiene que ver con la conservación. La conservación se refiere a que si tenemos instrumentos que pueden trabajar en condiciones mucho más complicadas que los previos, antes teníamos que hacer unos accesos que eran unos boquetes gigantescos, que es lo que le enseñamos, por ejemplo, a los alumnos entrando al posgrado, y esos boquetes son para que hagas la menor cantidad de destrucción dentro del conducto. Mientras yo te destruya y más grande en acceso, mejor voy a poder hacer mi instrumentación de conducto radicular. Pero hoy, con los instrumentos que tenemos, ya entonces empezamos a hacer menos destrucción de la parte superior del conducto, me refiero a la parte coronal, y el instrumento soporta mejor poder trabajar en condiciones tan adversas como es en un acceso que no es el ideal. Así que vamos a hablar de los diseños, ¿no? Y entre los diseños, pues hay una serie de conceptos que debemos evaluar. O sea, los instrumentos, desde que Xenia empieza a trabajar su Lightspeed, que parece una Gates, y Quantec empieza a trabajar con un montón de diferentes Quantecs que hubo, muchos Quantecs hubo previos hasta llegar al K3, que es la nieta del Quantec, y el Profile hasta llegar a su ProTaper. Todas estas partes son elementos que lleva una lima y que deben ser estudiados para saber cómo se va a comportar esta lima. Originalmente llamábamos instrumentos rotatorios. Hoy es un poco difícil hablar de un instrumento rotatorio cuando la Way One Gold es un instrumento reciprocante, entonces no entra dentro de las limas. De hecho, nuestras limas no son limas, en todo caso serían ensanchadores. Entonces nos estamos metiendo en una situación filosófica y de problemas de semántica, pero nosotros nos entendemos perfectamente bien. Los instrumentos rotatorios o mecanizados que se utilizan en endodoncia tienen una serie de cualidades que pueden ser estudiadas, de las cuales hay unas que son más importantes que otras para impactar en la fractura o por la limpieza que va a dar. Por ejemplo, esto fue de los primeros instrumentos que estudiamos el doctor Rafael de la Garza y yo, quien es mi mejor amigo y que está en Saltillo actualmente.
y estudiábamos el ángulo helicoidal y el aflautado, que es el surco que se hace para hacer el corte. Una cosa que se llama superficie radial, que significaba que era para guiar al instrumento y darle un poquito más de fuerza, que no era una superficie, no era una hoja de corte, era una superficie. Y había además una distancia entre una y otra vuelta del instrumento que se llama pitch o paso y el ángulo de corte. Y encontramos que tienen ciertas cualidades que les permiten a los instrumentos desempeñarse de una manera u otra. Por ejemplo, cuando se habla de los instrumentos que tienen, se habla de torsión, por ejemplo, los instrumentos son sometidos a torsión y fatiga cuando están trabajando. Y se sabe que... Ay, se me fue, perdón, voy a retroceder. Bueno, torsión. Perfecto. Cuando se habla del diámetro del instrumento, cuando está relacionado con la torsión, en que es directamente proporcional la resistencia de un instrumento al cuadrado de su diámetro. Esto es, estoy buscando la manera de decirlo de manera más expedita. Voy a ver esto. Ok. Un instrumento tiene una resistencia que es directamente proporcional al cuadrado de su diámetro cuando se relaciona a la torsión. Si un instrumento es gordo, va a resistir mejor la torsión dentro del conducto. La torsión es el torque, cuando en inglés a veces le ponen torque, cuando el instrumento se traba y quiere girar. Mientras más gordo, mejor soporta ese estrés torsional. Pero si el instrumento es más delgado, su resistencia a las curvaturas son inversamente proporcionales al cuadrado del diámetro. O sea, mientras más delgado el instrumento, soportará mejor simplemente la curvatura. Por lo tanto, hay que jugar con el diámetro cuando se trata de hacer un conducto radicular común y corriente. Tienes un molar, donde en el molar tienes 3 o 4 conductos, y de esos 3 o 4 conductos tienen diferentes características. No puedes comparar una distal que esté bien grande, que tomaste la geometría con una 30 recto, al conducto mesiobucal curvo que con trabajo llegó al 10 y que está bien curvo, con doble curvatura en la punta. Entonces, con trabajo entra la lima, no vas a encontrar la torsión, la misma fatiga, el mismo ángulo de entrada de los instrumentos. Entonces, tienes que jugar si vas a abrir un poquito más en la entrada, si el instrumento tiene un tratamiento térmico. Bueno, pero esto todos los que estamos en endodoncia sabemos sobre eso. La conicidad se relaciona con el diámetro también, solamente que se relaciona con las diferencias en el diámetro entre la punta y el área cervical del conducto. Por ejemplo, es un abridor que era muy bueno, me encantaba. Era el Endoflare de Micromega, pero la punta era 25 y aquí era un instrumento casi 100, por lo que teníamos un instrumento que no tenía nada de flexibilidad, era sumamente rígido. Todos los abridores son instrumentos muy rígidos y que sirven solo para estar arriba. Antes se llamaban abridores, como el instrumento que estamos viendo. Hoy, esos instrumentos les llamó Orifice Modifier, la lima que está de moda actualmente y que pronto se va a vender mucho, que es esta lima Trunatomy. Estas dos que ven acá abajo son Trunatomy. Tiene un Orifice Modifier que es menos agresivo, con la finalidad de tener un mantenimiento mayor de la dentina cervical, y todo el nivel del instrumento lo hace ser mucho más conservador. Las superficies radiales son esto que ven aquí, y estas superficies tienen como finalidad muchas cosas, como evitar que se atornille, que el instrumento se transporte menos, le da más fuerza al instrumento y corta menos, pero también tiene más fricción y tiene más torsión, y el instrumento se puede quebrar ahí. Así que en la actualidad los instrumentos no están de moda que tengan una superficie radial. No sabemos si pronto vuelva a pasar, porque eso regresa, depende de conforme se vayan desarrollando por un lado o la otra la ciencia y vaya encontrando aplicaciones, pues podemos encontrar usos en un futuro. En este momento todos los instrumentos tienen un ángulo de corte, no tienen una superficie radial, como pueden ver en este instrumento que está vertical a un lado de su pantalla. Esto que ven acá es una Trunatomy. Solo tiene ángulos de corte, vean, son puntitos donde se corta. Y la flecha detecta la distancia que hay entre uno y el otro hoja de corte, mostrándonos que hay esto se llamaría tal vez el pitch o la distancia que hay entre uno y otro.
Tiene diferentes pitches porque tiene una forma de rectángulo, pero los instrumentos que no son rectangulares no se ven con tanta discrepancia entre sí. Este es un ejemplo. El pitch se está utilizando hoy. La moda es que esté más larga la distancia entre una vuelta y la otra. Esto le da al instrumento ser más eficiente, pero también le da más estrés torsional, que los instrumentos actuales están tratando de hacer que sean más eficientes y que tengan soporte. El corte transversal es bien importante porque determina de alguna manera qué tan fácil se puede quebrar el instrumento. De hecho, durante mucho tiempo yo pensaba que esta es la parte más importante del instrumento, ¿no? De cómo se comporta. Por ejemplo, esto que ven acá es el paralelogramo al cual les mostré del True Anatomy o del Wave One Gold. Es una especie de rectángulo y que está inclinado hacia un lado y que su centro no está en el centro del rectángulo, está excéntrico porque el instrumento gira así. No gira, no está equilibrado su corte, sino corta siempre hacia un lado, va haciendo ese corte. Bueno, funciona bien, el instrumento ha dado buenos resultados y bueno, hasta ahorita ha habido diseños interesantes. Este es otro muy interesante que introdujeron recientemente por las limas que están ingresando al mercado nacional, como son las Fantas, como son todas las chinitas que están entrando últimamente. Muchos tenemos un poquito de miedo porque pues no sabemos qué es la calidad del instrumento. Yo he estado probando recientemente las Fantas, esa es la que he estado probando todos los usos. Esta me llama mucho la atención. El corte transversal de este instrumento tiene 2 hélices, es una S pues, y entonces a una de las hélices de la S le volaron esto, como si hubiera estado en una carretera, se pegó un camión y ¡fum! Se la voló. Entonces se voló una de las hélices. Eso es una especie como de gota o lágrima, pero no exactamente, pero es algo parecido, pero no le toca la punta. Esta fotografía yo la tomé, esta fotografía. El instrumento se ha comportado muy bien. Es algo como esto, ¿no? Vean cómo está el corte. Algo como esto. Yo pensaba que no serviría, pero el instrumento ha estado funcionando bien. Tan es así que los de Style Italiano Endodontics, que es un tipo de grupo endodóntico ahí de los italianos que ha tenido un pegue últimamente, crearon una secuencia. Y he estado probando esa secuencia últimamente, pues a mí me ha gustado mucho. La verdad está interesante, me parece bien, aunque es conservadora. Tiene la tendencia a no abrir mucho en la entrada del conducto por lo mismo que hemos hablado y que vamos a hablar un poquito más allá. Pero hay una cosa que se llama concentradores de esfuerzo que los instrumentos pueden tener. Vean, estos pedacitos que le faltan aquí a la lima, cuando la lima ya se empieza a fatigar, es ahí donde inicia la fractura. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de que las limas no tengan defectos, de que las limas no se queden mucho tiempo en hipoclorito y generen una erosión, porque ahí es donde se va a empezar a fracturar el instrumento. El concentrador de esfuerzos es un punto donde se concentra el esfuerzo, donde se concentra todo el trabajo que está haciendo el instrumento y en algún momento el instrumento termina quebrándose en ese punto y entonces progresa la grieta a partir de ese instrumento. ¿Cómo es la cinemática? Bueno, en general, los instrumentos que son cuadrados, rectangulares y triangulares, que son la gran mayoría, son instrumentos que pueden ser utilizados en diferentes tipos de cinemática. La cinemática es como lo muévelo, ¿no? Los instrumentos que están acá arriba, si uno los mueve para la derecha o para la izquierda, van a cortar igual. No hay problema. Los instrumentos que están en el medio, como esta triple hélice o esta S, son instrumentos que van a cortar hacia las manecillas del reloj, o sea, en rotación, la rotación normal continua que nosotros utilizamos. Y estos dos que están acá, que serían el Wave One Gold, y el Reciproc, cortarían en contra de las manecillas del reloj. O sea, si pones reversa te van a cortar. Pero como se utilizan de manera reciprocante, el recíproco gira un poquito para adelante y mucho para atrás para que tengan más espacio para cortar en el arco que va a describir el instrumento durante su giro. Sabiendo esto, nosotros podemos adaptarnos al instrumento que tengamos, ¿no? Para saber qué es lo que vamos a utilizar. Si nos dicen que un instrumento triangular tiene que ser utilizado pues con reciprocación, pues no es absolutamente necesario. Podemos utilizarlo de varias maneras. Hay que saber y tener la certeza de cuál es el corte transversal del instrumento que estamos utilizando. No es un gran trabajo hacer eso, somos especialistas.
Algunos ya tienen maestrías, algunos tienen doctorados. Entonces, solo es tener la certeza, averiguar, cerciorarse de qué estamos manejando. Sin embargo, se le ha achacado toda la culpa de la fractura al movimiento de rotación continua. Y miren, es casi seguro que sí, miren cómo es así lo que pasa. Gira, gira, gira el instrumento y ¡pum! Truena, ¿no? Por eso se empezó a estudiar una cosa por Lindeburg y Best que se llamaba el Endurance Limit. El Endurance Limit es el nivel de resistencia que tiene un instrumento a ser girado en una curva. En definición, sería el nivel de esfuerzo de formación que una lima podría mantener en un número infinito de ciclos sin sufrir una fractura. Entonces, si yo quiero saber el límite de resistencia de cierto instrumento, yo tengo que averiguarlo, meterlo en un tubito y ir girándolo hasta ver cuál de los instrumentos, en ese instrumento específicamente con ese diámetro, con ese corte transversal, o sea, tiene que ser el mismo instrumento y checar a qué angulación lo puedo girar y que no se rompa, porque sí hay. O sea, si ustedes giran algo a 90 grados, pues pronto se va a quebrar, pero si lo giras a 10 grados es probable que gire durante muchísimos días y no se quiebre, ¿no? Eso va a depender de cada uno de los instrumentos, inclusive dentro de la misma caja, ¿no? Así que lo que va a tratar este Endurance Limit es de limitar el ángulo de rotación. Entonces, si sabes ya ese límite, pues le puedes poner una reciprocación al instrumento tal que el instrumento no termine de dar su vuelta. Y entonces ya no tiene ese ciclo y le vas disminuyendo los ciclos al instrumento, generando una mayor resistencia y mayor tiempo de uso del instrumento. Lo más importante es que no se quiebre tan fácilmente, ¿no? Y cuando hablamos de metalurgia, pues nos vamos hacia qué pasa con los instrumentos cuando ya lo tenemos. O sea, nosotros tenemos el níquel titanio desde 1992 en endodoncia, lo tenemos desde mucho antes en el área espacial. Y bueno, eso se hace a través de diferentes procesos que los meten en un crisol, y el crisol los puede ser tan puro o no, y puede ser que algunos tengan ciertos componentes contaminantes y puede ser que sean de menor calidad. Eso es lo que nos daría miedo con los instrumentos chinos. Por ahí vamos de que, pues bueno, cada vez que puedo, pues los checo y yo ya llevo muchos de cada uno de los instrumentos, pero como son muchos, pues tengo algunas nada más de cada uno. He tenido la experiencia, he visto que los que he visto trabajan muy bien. He tenido muy pocos eventos de fractura, sin embargo, los eventos de fractura los veo estandarizados con los eventos de fractura de los otros instrumentos previos al B-Taper, ¿no? Por ejemplo, el B-Taper es un instrumento que soportaba brutalmente la fractura, se lo utilizaban muchísimas veces los alumnos y difícilmente lo quebraban, obviamente terminaban quebrándolo. Estos instrumentos chinos los veo muy buenos, trabajan muy bien, pero tienen un límite de fractura que es parecido al que nosotros estamos acostumbrados, de 5 a 7 usos y se te va a reventar, ¿no? Pues pero sí es lo que nosotros utilizamos. Tú llegas a decir en Canadá que utilizas un instrumento 2 veces y es como que utilizaras una aguja para inyectar 2 veces, ahí te meten al bote. O sea no es algo que podamos discutir en un foro internacional. Yo quiero utilizar 20 veces mi B-Taper. Pues no, o sea, ese se utiliza una vez y lo tiras, ¿no? En fin, pero si vemos, por ejemplo, esta TF, este es un instrumento con tratamiento térmico, níquel titanio con fase R, pero como le regresaba Cybron sus propiedades de superelasticidad, el instrumento se dobla y cuando cede el estrés torsional, regresa a su forma normal. Esta es una ProTaper Next. También es un instrumento que tiene ciertas cualidades, pero de todos modos regresa a su forma normal después de ceder el estímulo que lo hizo. Si agarras un instrumento de acero inoxidable que tenga poca conicidad, vas a ver que se te queda doblado, es lo normal, porque no tiene superelasticidad. Pero además se dobla arriba porque no tiene mucho taper. Si tuviera más taper, se doblaría solo la punta, como pasó con los otros instrumentos. Ahora, si agarras un instrumento de níquel titanio con tratamientos térmicos especiales, dices, ¿qué pasó aquí? Bueno, mucho taper, por eso se dobló tanto, solo la punta, y se quedó doblada a pesar de que era níquel titanio, pues porque ya le han quitado la superelasticidad y tiene un tratamiento térmico que le ha permitido cambiar su estatus cristalográfico y que hace que el instrumento que finalmente termine teniendo un comportamiento completamente anormal, diferente a lo que había tenido. Veamos qué son los tratamientos térmicos. Bueno, se hacen
para muchas causas. Por ejemplo, en la cocina nosotros tenemos todos los tenedores, cuchillos y todos los cubiertos que utilizamos en la mesa tienen tratamientos, y esos tratamientos son para que sean instrumentos más duros. Si los doblas se quiebran, no se quedan, no es fácil que se doblen, más bien se quiebran. Pero en general se utiliza para aumentar la plasticidad, la ductilidad y la tenacidad de los metales, de los materiales a los cuales se les practica esto. Por ejemplo, esta es una 35 con más rato, y miren, esta es una B-taper. Con el dedo le puedo hacer eso. Háganselo a una lima 35 de acero inoxidable con ese diámetro y van a ver dónde va a atravesarles la uña, porque no puedes doblar una 35 así, de acero. Esto lo hace porque es níquel titanio, y es níquel titanio, pero con tratamiento térmico. Es más flexible, y al ser más sensible también tiene otras cualidades. Es más suave y tiene mayor resistencia a la fatiga. Estas son la historia de los tratamientos térmicos, que empezó en la fase R, pasó por el M-Wire, CN-Wire, Blue Wire y Gold Wire, que están en el mismo nivel ahorita. ¿Cómo pasa esto? Pues voy a ser muy escueto y muy rápido, porque estoy checando mi tiempo, no vaya a ser que me vaya a cortar Israel y Humberto, entonces estoy tratando de ir un poquito más. Voy a empezar a correr, ¿no? Para que no me quede yo a la mitad. Todos los metales están ordenados de esta manera. Pueden ver que están formados por cristales. No son átomos, son cristales. Entonces están formados por diferentes bloques que son gránulos o cristales. Y estos están rodeados de una manera específica. Cuando a nosotros nos llega el níquel titanio, así está. ¿Okay? Ahora bien, si nosotros derretimos fundimos el metal, cuando el metal se empieza a condensar, empieza a formar puntos donde se está empezando a solidificar. Estos puntos se llaman puntos de nucleación, puntos de solidificación, y se empiezan a hacer cristales más grandes donde se está solidificando, y eventualmente estos cristales se empiezan a unir entre sí y se unen de diferentes maneras, porque pueden formarse cristales pequeños o pueden formarse cristales muy grandes, en dependencia de muchos factores que tienen que ver con la temperatura y el tiempo. Entonces, si tú agarras y que sea muy delgado, mucho tiempo o muy rápido, se van a formar unos granos o unos cristales muy grandes. Si los cristales muy grandes se funden entre sí, dejan espacios, como lo ven blanco aquí, grandes entre sí. Y estos espacios grandes entre sí son la clave para que un instrumento del mismo metal, que era el mismo metal hace una hora y ahorita es otro, es porque nada más cambió los espacios intergranulares que tienen entre sí. Si los cristales se formaron muy pequeños, se van a formar un instrumento muy denso, y entonces va a ser rígido y muy resistente. Pero si lo haces de alguna manera frío o caliente, lo enfrías, lo calientas, esperas un tiempo, yo no sé, cada fábrica tiene sus secretos, y haces cristalotes, entonces te vas a encontrar como el B-taper, que es extremadamente suave, casi lo soplas y se dobla, porque tiene mucho espacio entre sí, para dónde ceder. Ese es el gran secreto de por qué los instrumentos son diferentes entre sí, pero además, para cambiar el estado cristalográfico no necesitamos que el instrumento se funda. Haces un instrumento de níquel titanio, y las fábricas ya saben a cuánto lo tienen que calentar sin fundirlo, enfriarlo, si se tiene que hacer varias veces, cuánto tiempo tarda en enfriarse, cuánto tiempo tarda en calentarse, y van a obtener un instrumento que tiene una característica física diferente, no química, al que originalmente era. Y lo hacen en unas cajitas. Yo he estado en varias fábricas de instrumentos, y bueno, la primera que vi tenía el área donde hacían las TF, era el de esta oficina, ¿no? Entonces, toda esta oficina, no sé, será 4x4, una cosa así. No, a lo mejor ese era más pequeño, como 3x4 o algo así, pero era una cosota, como un remolque. Y en ese remolque se hacían las limas. Y cuando fui a visitar la fábrica de S.S. White en Lakewood, en New Jersey, pues ya eran un microondas. En el microondas hacían todo. Entonces, han cambiado obviamente la tecnología, ¿no? Y miren, acá ven dos limas, que es la misma lima con diferentes tratamientos. La de arriba es una K3 normal, y la de abajo es una K3 con tratamientos térmicos, y se comportan de diferente manera entre sí. Así que, yendo más rápido, y voy a empezar, señores, a hablar de manera más rápida para poder acabar en tiempo. Los instrumentos de níquel titanio se dividen en dos grupos: los instrumentos de níquel titanio con aleación tipo actinítico, que son los clásicos, que era el convencional, en M-Wire y fase R, aunque ya empezaron a tener ciertas cualidades térmicas.
siguen siendo austeníticos, y los martensíticos, que son el CN Wire actual, el Gold y el Blue. ¿Qué cualidad tiene cada uno? Las austeníticas tenían básicamente la superelasticidad que todos conocemos. Si lo doblas, lo sueltas y regresa a su forma original. Y tienden a recuperar la forma después de su deformación. Por otro lado, los que son martensíticos, si los doblas, se quedan doblados. Y tienes que calentarlo y se regresan, son más flexibles, soportan muy bien la fatiga, pero normalmente no soportan muy bien la torsión porque son más suaves. Ahora, si yo quiero integrar todo lo que estamos hablando y lo quiero meter dentro de la endodoncia mínimamente invasiva, porque para eso les he explicado todo lo anterior, pues en endodoncia la odontología mínimamente invasiva es muy amplia. La endodoncia mínimamente invasiva también es muy amplia y empieza desde los materiales, desde el diagnóstico, y termina desde la rehabilitación. Pero básicamente lo que nos corresponde a nosotros aquí en este momento y en esta plática es el acceso endodóntico, la preservación de estructura, lo que le llaman pericervical, que está alrededor del cuello, arriba y abajo, utilizar instrumentos con menor taper y ya nada de gates, y ver qué hacemos con los diámetros apicales. ¿Cómo hemos logrado el máximo de estos? Pues como instrumentos como este, no sé si conocen el Navident del Dr. Wong, que tiene Wong Médicos, lo hemos utilizado ya en varias ocasiones en el posgrado de endodoncia de la Universidad Autónoma de Yucatán, hemos tenido ya una publicación y consta, pues obviamente, de este aparato, que es el aparato que tienen las cámaras que te ven, que ahí te ilumina y te ve. Y esta es la computadora que además tiene adentro un CBCT que ya le tomaste al paciente, una tomografía que alimentaste la computadora, y la computadora tiene un programa de Navident que procesa ese CBCT y ahí se planea el trabajo. Entonces agarras el CBCT, planeas, aíslas al paciente, después le haces un trazado para tratar de hacerle, enseñarle al instrumento Navident dónde está en el espacio el paciente, y él te va a ir guiando, viendo tu pantalla para llegar a algún punto. La guía es decirte a través de una especie como si fuera un celular que le pones para que te diga dónde ir. Pues imagínate, si está diciendo, vete para acá, ¿no? Un GPS. Y bueno, tú en un momento puedes ajustar, yo quiero aquí, pero ahora ya no quiero ir a otro lado, y lo vas cambiando. Y puedes hacer muchas cosas. Miren esto, les quiero mostrar. Este es un acceso que te lleva directo al conducto. Este es otro acceso que te hace directo al conducto, y esto a un acceso de un dente. Y estaban perfectamente bien hechos. Esto los hemos hecho muchas veces. Terminamos con esta publicación en el Journal de Endodoncia en el junio pasado, y estamos en julio. Simplemente está calientito. Este artículo lo acabamos de publicar en el Journal de Endodoncia. Es sobre este caso, donde atravesamos un puente de circonio, atravesamos a lo largo de un poste de fibra, y después quitamos la gutapercha, y después nada más metimos y limpiamos, y terminamos de tomar caumetría y obturamos de nuevo. O sea, todo eso con mínima invasión en una sola sesión. Así que la mínima invasión tiene muchas maneras de hacerse y de llevarse a cabo, ¿verdad? Pero las limas que nos ayudan más son las limas como esta, ¿no? Como una lima, esta es una B-taper, pero podría ser cualquier otra que tenga ciertas cualidades como una diferentes tapers. Este es multi-taper, es como si fuera una Pro Taper, ¿verdad? Entonces tiene muchas tapers, pero a diferencia de la Pro Taper, hay mayor conicidad en la punta, que empieza con 6, después pasa como a 3, después pasa como a 2, y aquí tiene 0 de conicidad. Entonces aquí, como lo pueden ver en el morado, es la conicidad que tiene la lima, y el azulito sería lo que es una Pro Taper. Entonces tiene mucho menos material que cortar en la parte cervical del conducto. Esto le da al instrumento que tenga menos diámetro, lo hace más flexible. El problema es que le da más resistencia a la fatiga, pero tiene menos resistencia a la torsión. Además, este instrumento tiene un tipo de tratamiento térmico específico que le permite que sea extremadamente flexible. Es muy flexible porque es muy bueno. No sé cómo lo hicieron. Yo fui a la fábrica, pero no me dijeron los detalles de cómo lo hicieron. Pero entonces es una lima muy flexible. El problema que debe tener entonces es que la lima tiene muy poca resistencia a la torsión.
¿Cómo se resuelve esto? Pues con su corte transversal. Es un instrumento que tiene un corte transversal en forma de triple hélice con un núcleo muy grande y unas hojas de corte muy pequeñas. He visto las que tiene Fanta, que es una S, pero en vez de ser una S flaquita, es una S muy gorda. Entonces eso hace que tenga mucho metal en el centro y entonces es un instrumento casi cilíndrico, casi redondo el corte transversal. Eso le da mucho metal y el metal permite que el instrumento soporte mejor la torsión. Entonces tenemos un corte transversal resistente a la torsión y lo demás está hecho para tener resistencia a la flexión. Y nos permite que las nuevas aleaciones de níquel titanio con tratamientos térmicos que son más flexibles y son más resistentes a la fatiga, pero poseen menos resistencia a la torsión. El diseño puede compensar esa debilidad permitiendo la instrumentación apical y conservación pericervical a través de accesos difíciles. Bueno, como me dijeron que yo terminara en punto, son las 16:45, ahora sí que tuve que correr. Estoy a sus órdenes, señores, para cualquier pregunta que tengan y pues bueno, listo, tenemos suficiente tiempo para preguntas. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a todos los que están conectados, muchísimas gracias también. A los que están mandando saludos desde distintas partes, también un saludo. Y me hizo hasta recordar mis clases de ciencias de materiales con lo del BCC, FCC, de lo del hexagonal y qué padre. La verdad es que me encantaba esa materia. Muchísimas gracias. Y nos mandan saludos desde San Luis Potosí, hay gente conectada en Guanajuato, hay también gente conectada en Tijuana, Baja California, muchísimas gracias a todos los que están escribiendo por acá. Y bueno, desde le platicaba del tipo de limas y toda esta parte. En los casos de, por ejemplo, cuando se rompe, ¿tiene algo que ver? O sea, el cómo sacarla o cómo hacer esta parte de recuperación de la lima. Tendrías que también contemplar si era de martencita, si era o sea, dependiendo de lo que ya nos platicó. Bueno, teóricamente las limas de níquel titanio austenítico, las originales, siempre tienden a enderezarse. Entonces, si están en una curva, pues cada vez que tú trates de tomar la lima va a entender hacer esto. Teóricamente, estas limas, si están en una curva, las limas martensíticas actuales, tú podrías entrar por un lado a pesar de que estén en la curva y la lima podría moverse. Pero dentro del conducto, híjole, hay tantas variables que se presentan dentro del conducto que poder decir que eso sería una definitivamente lo que nos va a ayudar, lo veo un poco difícil, porque es muy poco. Estamos hablando de milímetros de diferencia y en un milímetro pues no sabes exactamente qué tanto puedes hacer. No hay un trabajo que diga perfectamente, que nos haya dado un estudio que diga con certeza y que haya una conclusión y en el que diga las nuevas limas son más fáciles de retirar que las limas más viejas. Eso no. Sí hemos tenido otros trabajos. De hecho, tengo yo un trabajo, mi primera publicación en el Journal de Endodoncia fue en el 97 y comparamos las limas Lightspeed con otras limas que eran las comas de tornillo, las que tenemos, todas las limas que tenemos. Y encontramos que las limas de Lightspeed casi todas las pudimos rebasar. O sea, si se quebraban en el conducto, hubo que recopilar limas fracturadas en el conducto y tratar de retirarlas o tratar de rebasarlas. Casi todas las limas Lightspeed pudieron ser rebasadas, más las limas que no son Lightspeed no pudieron ser rebasadas tan fácilmente. Eso tiene simplemente una lógica absoluta. Tienes una lima Lightspeed que parece una Gates. Entonces, si tú logras meter una lima entre sus hojas de corte, en su surco, y haces una pequeña avance de 2 milímetros, ya casi ya llegaste del otro lado de la lima. O sea, inmediatamente ya estás del otro lado. Y es muy fácil, es como si fuera una Gates. Pero si tienes un tornillo, pues tú puedes haber rebasado el tornillo 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros y todavía te espera el cuarto. O sea, es mucha distancia que tienes que recorrer dependiendo de lo que hayas quebrado, ¿no? Entonces, sí es obvio y tiene sentido que las limas Lightspeed se puedan rebasar porque son gates, ¿ok? Es una forma de gates y eso
Se ha hablado mucho de rebases en ese sentido. Quienes pueden quitar bien, como Terauchi, que son expertos en retiro de limas, hijo de su madre, son tremendos. Yo te quiero decir algo que es una filosofía que he tenido desde hace mucho tiempo. Yo le enseño a mis alumnos, ¿no? Siempre hemos hablado que lo más importante es el retirar un instrumento fracturado del conducto. Yo lo siento mucho, realmente sé que es mejor. Es mejor, sí es mejor, eso no me queda la menor duda. Lo más importante es rebasarlo y dejarlo como si fuera una gota percha más. Para mí, porque en la retirada del conducto te llevas medio conducto, perforas, destruyes, tardas 3 citas, no acabas, el paciente loco te empieza a demandar. O sea, hay muchos problemas que se presentan, pero si lo rebasas, instrumentas, lavas y obturas, a lo mejor no vas a obturar si eres como yo que te gusta obturar a la 35 o 30 en conductos mesiobucales, pues ni modo a la 25, pero hay un montón que obturan a la 25, hay un montón y seguro en esta presentación habrá gente que le guste obturar a la 25 porque como Academy piensan que a 25 es mejor. Yo no tengo evidencia para poderlos refutar, esa es la realidad. Yo pienso que hay que instrumentar más, tipo Pérez Ron, ¿no? Pero tampoco puedo justificar que yo instrumente más, pero no puedo eliminar la posibilidad de decir, mira, fracasan las que instrumentaron a la 25, ¿no? Pues no puedo porque no está pasando eso. Pero para mí instrumentar a la 25, digo, si la mitad del mundo está instrumentando a la 25 o más de la mitad, pues lo obturo a la 25, ¿no? Entonces, lo más importante en relación para mí a un instrumento fracturado es el rebase. Si ya lo rebasé, ya bailé. Qué bueno que se retira. Si se retiró, lo intento, pero toda mi mente está concentrada al rebase del instrumento y poder limpiar la parte del conducto que yo no pude, que no podría limpiar y obturar porque tenía un estorbo en ese camino que era imposible, que me lo impedía, ¿no? De tal suerte que la respuesta corta es, no sabemos si las limas nuevas se pueden retirar mejor o no. Yo creo que es más bien de diseño que de metalurgia en este momento, ¿sí? Ok, perfecto, súper interesante. Y también en esta parte, por ejemplo, existen marcas, existen varios materiales, etcétera. ¿Cuál sería como la nomenclatura o los datos que debería de pedirle el endodoncista al fabricante o fijarse en esta a la hora de adquirirlo, ¿no? Para realmente tomar como la mejor decisión en el tipo de lima, pues. Híjole, pues para comprar una lima, hemos tenido un problema desde el momento que las limas se están vendiendo. Hay una cosa que hemos comentado desde hace mucho tiempo quienes estamos en el área, es que los fabricantes están haciendo limas y nos las están vendiendo, ¿sí? Me acuerdo haber estado como representante de México en el IFEA. Ahí está el IFEA en este momento. El IFEA es International Federation Endodontic Associations, en el Congreso Mundial del IFEA, ahorita en Chennai, en China. Pero el anterior fue en Corea y yo fui como representante de México. Y estaba con unos fabricantes, o sea, con unas empresas, y estábamos pasándola muy bien porque pues ya había acabado, y como en el Mundial, ya hablaste, ya se acabó la fiesta, ¿no? Y ahora vamos a ver qué hay por acá. Y me acuerdo que estaban comentando, pero lo dijeron en inglés, mostrando un tipo de agitador del hipoclorito dentro del conducto. Decían, estos dentistas compran todo, lo que les pongas compran. Se empezaron a reír. Entonces, ni pruebas habían de la maquinita y ya estaban todos preguntando por eso. O sea, no tenemos la evidencia científica de que esta madre va a servir o no, y la estamos comprando. ¿Sí? Entonces, las limas más, ¿no? Entonces las limas salen y sin haber ido pruebas, boom, las estamos comprando. A la larga, la evidencia surge. Yo me acuerdo muy bien de una lima que vendían, de hecho el nombre fue tan poco que estuvo en el mercado que no me acuerdo el nombre. Era un asesor de Micromega y el vato empezó a fabricar la lima en Nueva Jersey. Le copió la forma a Micromega y algo así parecido a la Giro empezó a hacer y le empezó a vender a muy buen precio en aquel tiempo, pero el vato no las estaba haciendo de buena calidad. Él era un turco y las vendían en los congresos y las compraban. Y me acuerdo muy bien que el posgrado en endodoncia de Campeche, los chavos lo compraron. Y le dije que me avisaran cómo le había ido. Y los chavos asustados, cada vez que metían la lima se les quebraba. O sea, se quebraba la segunda, muy rápido se quebraba. Entonces, rápido salió del mercado. Eso fue algo que evidentemente fue notorio.
pero hay limas que han estado muy buenas y que dejamos de comprar, no por eso, sino porque realmente nos dicen que la Coca-Cola es la chispa de la vida y ahí nos la creemos todos, ¿no? O sea, nos dicen, ¿qué te puedo decir? El Lightspeed es un instrumento fantástico, extraordinario instrumento. Lo que hace el instrumento, lo que hizo el Lightspeed hasta ahorita, 30 años después lo estamos logrando, ¿no? Casi, ni siquiera igual, ¿entiendes? Pero el Lightspeed utilizaba muchos instrumentos. Había 15 instrumentos, ya no sé qué tantos, teníamos 20, 22 y medio, 25, 7 y medio, 30, 32 y medio, 35, 37 y medio, 40, 47 y medio, ya hoy con 11, o sea, y llegaba a las 50, eran como 15 instrumentos. Entonces, pero te instrumentaba divino las curvas. Y y no tuvo, o sea, no se vendió más porque salió el Profile y instrumentos que eran rápidos y Quantex y todos esos que se quebraban, pero como los usaban una vez los gringos, pues les funcionaba y era rápido, porque eran menos. Entonces se salió del mercado porque eran muchos. Es como que tú me digas, como que abre mi boca ahorita y veas mis dientes, vas a ver que tengo una que otra amalgama de hace 30 años. Está más grande a lo mejor que tú, Israel. Tú eres Humberto, ¿verdad? Sí, sí, sí. A lo mejor tienes más de 30 años, Humberto. Sí. Bueno, pues mis endodontos están de tu edad, compadre. Pero cuando te pongan una resina, a ver si dentro de 5 años ya funciona. O sea, las amalgamas van a desaparecer y son una maravilla. Y las resinas no le llegan a 10 años. Y estas que tengo en la boca tienen 35 años quizá. Entonces hay cosas que desaparecen porque les ganan las ventas. Ya sabes cómo es la venta. La venta es maravillosa, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo elegir una lima? Bueno, a la larga lo ideal sería tener evidencias por varios lados, tanto de expertos reconocidos, ¿qué te voy a decir? Un experto es Ricucci, Terauchi, ¿sí? Son gente que, Gianluca Plotino, gente que ha hecho muchas publicaciones y que tienen grupos que son reconocidos, 4 grupos, 5 grupos que reconocidos de gente que trabaja y que varios de ellos están, porque qué tal si están, la opinión de uno no la comparte el otro, entonces había que ver, tanto internacionales, nacionales, estudios que puedan salir, pero los estudios pueden tardar en salir en un journal de endodoncia, ¿no? Y y ya después hacer la prueba, ¿sí? No es seguramente lo que nos diga la fábrica. Seguramente lo que dice la fábrica no es la referencia. Sí lo podemos tomar en cuenta, porque pues puede ser cierto, y muchas veces una gran parte de lo que dice la fábrica es cierto, pero estaremos de acuerdo con que la chispa de la vida no es la coca. No sé si hoy lo siga diciendo la coca, lo decía antes, la coca es la chispa de la vida. O la Pepsi era el choice of the new generation, era la opción de la nueva generación. Esas cosas no son verdad. Entonces, pero bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo ya probé instrumentos como todos los que nos han sacado Cyber, los que ha sacado Densefly, han sido buenos instrumentos. Pero a mí no me gustó mucho la primera ProTaper, para que tengas idea, pero la ProTaper Next sí me gustó, pero me gusta más la Tronatomy, ¿ya? Entonces, hay instrumentos que sí, los nuevos chinos dieron mucho miedo. Yo los estoy probando y probando y probando, pero no los he probado todos. Estoy probando ahorita uno, hace poco probé otro, pero el que más, y como son muchos, estoy viendo si se quiebran rápido, si cortan bien, o sea, y si vienen estandarizados o si todos están iguales, para poder emitir una opinión y dentro de mi opinión y las de otros se pueda tomar como consideración. Así que, hermano, nosotros debemos ver, si se trata de lo de la fábrica, habría que ver qué opinión hay y qué estudios hay sobre esto. La otra opción es que nosotros hagamos la prueba, pero ahora hay que hacerlo con dientes extraídos y hay que hacerlo con muchos, también se puede. Y bueno, de acuerdo a tus creencias, por ejemplo, en el caso mío, yo he querido utilizar una que se llama H-Endo, que es muy buena, pero me han mandado H-Endo de pura 25. Y yo, la 25, pues para mí es para tomar cabometría, ¿me entiendes? Es muy poco, o sea, la tengo allá, está bonita, pero estoy esperando que yo tenga más. Entonces necesito, también el doctor Toño Herrera, que estudia muchos instrumentos, me mandó de una chinita que él tiene, ¿cómo se llama? Está muy, también que tiene él, Coa lo vende, no me acuerdo, una chinita que él tiene, pero las limas son de calibre muy, muy bajo, entonces tomo cabometría y la que sigue la lima. Entonces no puedo hacer una secuencia. En cambio, las que estoy utilizando, por ejemplo, la técnica esta de los italianos, pues tengo hasta la 35. Y de la 35 hay 40 y 50. O sea, puedo yo agarrar y hacer otras cosas. La V-Taper tiene 40 y 50, 45. Entonces, para mí es importante. Entonces, depende de tu técnica, es lo que vas a decidir hacer.
¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. También comentan acerca de que tengan registro de COFEPRIS. Bueno, el registro de COFEPRIS eso es legal, ¿no? O sea, sí, pues sí, pero pues, ¿qué te puedo decir? Sí, que tenga registro de COFEPRIS, sí, pues, si yo voy con un médico, pues veo que tenga cédula profesional, ¿verdad? Pero a lo mejor si es un médico gringo, pues no tiene cédula profesional mexicana, pero a lo mejor es bueno, ¿verdad? Pero pues, ¿cómo lo sé? Entonces mejor me voy es una garantía el registro de COFEPRIS. El registro de COFEPRIS a mí me interesa, es importante, porque COFEPRIS se basa en otras cosas. A mí me interesa más que tenga el registro gringo, haz de cuenta que tenga el registro de la Food and Drug Administration, ¿no? La FDA. Me digo, pues si la FDA ya aceptó esto, eso es bueno. La COFEPRIS, pues sí, pero es una cuestión legal, ¿no? Sí, está bien, pero yo no me meto en cuestiones legales. Está bien, tiene razón, ¿no? De que todo debe estar legal y debe estar en orden. Es cierto, pero si vas a utilizar una lima nueva y te la van a dar para que pruebes, tal vez no con pacientes, pero en molares, por ejemplo, no tienen registro. Por ejemplo, las P-Taper a mí me las dieron sin registro de COFEPRIS. Y para mí es una de las mejores limas que se ha creado en la historia de la endodoncia. Y las estuve probando un tiempo sin registro porque me las dieron adelantado, me las mandaban. A muchas cosas a mí me han dado sin ese registro. Ahora que lo pienso, pues a lo largo de mi carrera he probado muchas cosas. Entonces, me han dado aparatos y me han dado instrumentos, me han dado materiales para que yo pruebe sin el registro y que eventualmente se van haciendo. Por ejemplo, la Tronatomy me la dieron sin registro de COFEPRIS. La Tronatomy que ahorita ya creo que ya tiene registro, ya se va a vender en México, pero no. Entonces creo que el registro de COFEPRIS, ves mi cara porque digo, pues sí, es importante porque es una cuestión legal, sí, es mejor, pero no es eso lo que yo, no le voy y le pregunto a la tienda, ¿tienes el registro de COFEPRIS para que te lo pueda yo comprar? O sea, no es lo que le pregunto, sino, oye, esta es la lima más buena que hay en Estados Unidos y en Europa. No ha llegado a México. ¿La tienes? No tiene registro de COFEPRIS, pero sí la tengo, dámela. ¿Sí? O regálamela o mándamela para que la use. O sea, no es esa para, desde el punto de vista científico, no es a eso a lo que yo voy. ¿Okay? Pero sí, estoy de acuerdo en que hay que ver eso también. Hay una lima muy buena que tiene registro, es la Endostar Azure E3. Muy buena lima. No sé si la conocen, es una lima que tiene muchas cualidades, pero no he tenido, la cantidad de cajas requeridas para hacerlo. Le he probado 3 juegos, me ha parecido muy buena, le he estudiado ya con microscopio y todo. Me parece que podría decir que, y ese tiene registro, que va a ser y tiene algunos, hay una lima que tiene un tratamiento técnico que se llama ámbar, y es una Glide, muy buena, muy buena. Esa ya se puede comprar, también la he utilizado y me parece muy buena. ¿Qué más? Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Nos dicen, bueno, le mandan saludos desde Mexicali también, dice saludos Sensei, desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, y bueno, muchos que siguen mandando saludos y preguntas. Nos comentan... la doctora Emma Cárdenas, gracias por el tema. Yo primero instrumento hasta la lima 25 cada conducto y luego continúo con la instrumentación rotatoria para disminuir la carga de los instrumentos rotatorios. Gracias. Ok, doctora. Bueno, yo salgo del posgrado en el 92. Ya teníamos en el 93 el Lima Lightspeed, no se sabía si se quebraban o no. Hicimos un artículo que se publicó en el Journal para ver cuánto tardaban los instrumentos rotatorios en quebrarse. 8 usos fue en aquel momento. Se publicó en el Joy. Y mi problema era que a mí no me gustaba hacer el step back manual. Entonces el doctor Rafael de la Garza me envía unas Profile Series 29 y yo utilizaba esa. El Rafa metía primero la Profile y después metía la Lightspeed para hacer más grande en apical, porque nosotros instrumentamos mucho en apical. Y yo metía primero las limas y después al final hacía eso, al revés, para ver qué pasaba, ¿no? Uno hacía una manera y él hacía la otra y nos resultó casi igual a los dos, dependía de la mano del cada uno. Pero hoy haría yo al revés. Eh, siempre enseñé, doctora, durante toda mi vida, que había que instrumentar hasta la 25 porque yo temía que los instrumentos se quebraran. Esa es
Ha sido prácticamente mi credo. ¿Cuál ha sido mi problema? Pues que en los últimos pocos años el mundo me dio la vuelta. Entonces, cuando yo estoy dando clases de metalurgia, que de repente soy maestro invitado a algunas universidades y a mis alumnos, y alguno acá para que yo me lo ejecuto ahorita también, les enseñaba muchas cosas que actualmente, híjole, ya no. Por ejemplo, hacer accesos más pequeños, pues lo primero que les decía es que hicieran accesos grandes. También les decía que eliminaran el soffit, o sea, esa tablita de ese pequeña techito en la entrada del conducto mesial para que se libere y la lima entrara derecho y no se forzara. Pero ahorita yo agarro una lima V-taper y entra curvada y se va y sale curvada. O sea, hace más trabajo de lo que yo puedo. Ya ni siquiera puedo obturar. El instrumento entró también y salió también, que el que no puede soy yo, porque ya no busco cómo meter no encuentro el camino para meter mi gutapercha. Son demasiado buenas algunas limas. Entonces, ya la conservación me está perjudicando en algunas ocasiones. Eso es algo que pasa. Entonces, doctora, y después aparecen los abridores, que son los que estaban arriba, y después empiezan los glides, y decía, no van a servir las limas de glide pad, y sirven maravillosamente. Y me surge esta lima de glide pad de color ámbar, que está muy buena, les digo, de Nostar, y me encuentro con que los glides son una maravilla. Y entonces, si yo meto la lima 15 y yo puedo meter un glide, y vas para adentro, o sea, dije, wow, sí se puede. O sea, con todo y que yo soy de los viejos, de la vieja guardia, ya casi nunca llego a la 25, pero es algo personal, doctora, porque yo también estoy pasado de lanza, ¿no? O sea, y cada quien con sus mañas. Ya no instrumento a la 25, pero si usted me dice qué es mejor, instrumentar a la 25 y meter cualquier rotatorio, sobre todo para conservarlo, para que dure, o que hagan lo que hace Marco, que agarra y instrumenta a la 25, 20, tal vez a la 20, perdón, a la 15 o 20 y mete su glide y de ahí se va con la siguiente, pues está mejor lo que hace usted, doctora. Pero los instrumentos actualmente aguantan mucho. Los que son buenos, hay que ver cuál es el que hay que meter, ¿no? Y ya vas, me he descuidado porque de repente estoy trabajando y volteo a ver al asistente que aquí tengo, haga la vuelta, que de repente se le va el pajarito y le digo, oye Rita, le digo, ¿cuántas rayitas tiene el tigre? Le digo, como para decirle, oye, ¿cuántas rayas tiene este juego? Y me dice en el V-taper, 20. El corazón se para por un momento y vuelve a prender. Le volteo a ver al otro asistente y le digo, cámbialo. O sea, porque la otra ni le vale 20 rayas, le puse y lo sigo usando. O sea, me ha pasado con el V-taper, no así con otras limas. Entonces, pues ya no me cuido tanto porque pues como que aguantan un poquito más. Ciertamente, doctora, en general, resumen de nuevo, hacer lo que usted hace es hacer las cosas con cuidado y tener más precauciones. Estoy de acuerdo totalmente. Perfectísimo, doctor. Muchísimas gracias. Nos dicen también el doctor Gustavo Martínez, de hecho, querido doctor Marco, el pronóstico a largo plazo no se ve afectado en bypass o eliminación del instrumento, de acuerdo con usted. Y lo más importante de todo esto es saber por qué se están separando los instrumentos. A ver, entonces, ¿cómo estuvo lo que nos dijo? Bueno, o sea, en la primera parte segura, pregunta es como... Sí, la primera parte que entiendo que como que concuerda con usted de el pronóstico a largo plazo no se va a afectar en bypass o eliminación del instrumento, de acuerdo con usted. Y después dice, y lo más importante de todo esto es saber por qué se están separando los instrumentos. Claro, claro. Fíjate que Gustavo, ¿no? Gustavo preguntó. Gustavo Martínez. Sí, a ver, Gustavo, mira, y fíjate qué me pasó a mí. Cuando hice una publicación con el doctor Steve Senia, me dijo el doctor Steve en aquel momento, ¿eh? Estas son las primeras cosas que me pasaron y que me llamaron hacia la metalurgia. Esto es lo que me llamó más a la metalurgia. A ver, Marco, y de este juego de instrumentos de este lote que se quebraron, me dijo, ¿dónde se quebraron? En el mar, o sea, cerca de la punta, a la mitad, en medio, un lado, porque era un tipo de instrumentos que tenían formas. Y le digo, se me fracturaron todos cerca, saqué mi cuenta, ¿no? Y los vi y dije, se quebraron en la punta, de cuenta, los 3 minutos de la punta más o menos. Muy bien, entonces estás haciéndolo bien. Esos se quebraron por fatiga. ¿Y cómo vas a saber que por fatiga? Yo no podía entender, pero ¿por qué? Si se te hubieran quebrado más arriba, me dijo el doctor Cipsenia,
se te hubieran quebrado por tonto. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque verás, significa que moviste tu mano. Algo que ustedes no harían hoy es meter una lima y mover la mano mal. Y si la mueven ni siquiera se nota porque la lima soporta todo. Pero en estos tiempos, si tú no metías la pieza de mano completamente paralela a la entrada del conducto o al eje del conducto y tú girabas, le hacías una curva extra al instrumento girando y se te quebraba arriba. Porque pues no eran instrumentos que estuvieran, no habíamos entendido eso, pero ustedes ya ni lo piensan. Significaba que por fatiga se me estaba rompiendo porque yo estaba utilizando bien el instrumento y en una curva abajo, girando, se quebró. No fui yo el causante de la fractura. Y me dije, ¿cómo sabe él si yo era un menso o no? Y de eso empecé a estudiar los dibujos que salían en el journal y cómo saben que esto fue por fatiga y esto fue por fatiga, esto es una fractura dúctil, esto fue por torsión, esto fue por, o sea, diferentes, esta fractura fue por torsión, esta fue por fatiga, esta fue por, aquí se ve la fatiga, la fractura dúctil, aquí brittle fracture, aquí hay una combinación. O sea, eso me llamó a estudiar esto. No lo metí aquí porque no teníamos más que 45 minutos y preguntas, porque aquí va eso, ¿no? Esta plática la dimos en 5 horas en el diplomado de la Asociación Dental del Colegio de la Asociación Mexicana de Endodoncia hace 2 meses. Entonces, sí, saber por qué se fractura. Realmente la verdad última es un poco difícil, tenemos que tener un microscopio electrónico de barrido para poder determinar, pero estadísticamente se puede saber, tú puedes juntar tus limas y ver dónde se te quebraron, verlas en el microscopio electrónico y ver qué está pasando con tus limas, ¿verdad? Pero ciertamente si tú logras rebasar un instrumento y te permite limpiar el conducto que no ibas a lograr si no lo quitaste, pues entonces puedes tener una mejor pronóstico. Pero obviamente es mejor eliminarlo todo y hacer una endodoncia normal y perfectamente bien rellenada, porque pues el hecho de que haya un instrumento ahí pues puede generar algún defecto en tu obturación. Pero de eso a tener todo el resto del conducto sin obturar, pues bueno, lo principal es rebasarlo. Ya le resolviste el problema, ¿no? ¿Qué porcentaje? Pues no se sabe, no tenemos ese estudio. Pero sí, doctor, creo que habría que ver por qué están quebrando. Por ejemplo, si tenemos instrumentos que son nuevos, que te voy a decir, uno de esos chinos nuevos que lo agarras y te están quebrando a la quinta vez, a la tercera vez, a la segunda vez, se quebran arriba, abajo, si tiene un poquito de curva, pues si se están quebrando es porque están inconstantes, ¿no? Hay que ver eso y eso no lo sabemos, pero a lo mejor no, ¿no? A lo mejor no son así. Y sí, me está pareciendo que tienen calidad, pero cada vez me estoy sorprendiendo de la calidad que están trayendo algunos de los instrumentos, como todo, como en las motos, como en los coches, como en los aviones, como en la industria militar china, o sea, hay cosas de alta calidad y cosas de menor calidad, ¿no? Entonces parece que hay algunas que son de buena calidad y hay que considerarlas. Y bueno, ya hay de calidad excelente, o sea, hay cosas de calidad muy alta. Dentsply tiene muy buena calidad muy buena la de Dentsply, sobre todo las hechas en Suiza. Big Tape funcionan súper bien, pero se separaban algunas veces. Eso sí podrías hablar de calidad, a lo mejor no les agarraba, se soltaba no sé, el cerrojo. Sin embargo, el instrumento era muy difícil de quebrar, instrumenta calibres muy altos, te sigue muy bien las curvaturas. Entonces tendríamos que hacer una evaluación de cada uno de ellos. Limitada la parte, como dijimos hoy, de las armas. O sea, estamos hablando de pistolas, ametralladoras, escopetas y cañones, ¿no? Pues bueno, ahora después hablaremos si el soldado es especialista en buzos, es paracaidista, es un enfermero, o sea, es un francotirador. Bueno, pues eso ya es la inteligencia y la estrategia es lo más importante, ¿no? El conocimiento de la estrategia militar y en el conducto igual, ¿no? Y el caso que te estés encontrando. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. También nos dicen si los instrumentos M-Wire, ¿qué tan obsoletos son en comparación con las nuevas aleaciones que hay en el mercado? Buena pregunta, esa está padre. Mira, sí están viejos, ¿ok? Todas las limas que son austeníticas ya están atrás, ¿no? Que les podemos utilizar algunas propiedades, sí, pero ya la abuelita, ya de la M-Wire, ya estamos en la CN-Wire, ya estamos en blues, gold, ámbar, pinques y quién sabe qué tantos colores verdes, yo no sé si
si algunos de esos sean reales, ¿no? Porque el blue tiene que ver con el óxido del titanio y el gold, a veces parece que también tenía que ver con algo, pero lo importante es que, miren, le voy a poner, la marca BMW es una marca de muy alta calidad. Hablando de calidades, BMW es de muy alta calidad. Todo, los motores, todo es de muy alta calidad. Y el instrumento Reciproc fue una maravilla, es una maravilla. Pero el instrumento Reciproc, pues ya tiene más de 10 años que se inventó. Tiene que haber algo mejor. Y también el instrumento M2, que es muy bueno, pero también tiene 10 años. Yo me acuerdo haberlo usado en este consultorio cuando casi me pasé. O sea, ya tiene mucho tiempo que usé el M2. Entonces, ahorita esta fábrica BMW está proponiendo un instrumento nuevo que se llama Rotate. Tengo aquí Rotate, ya los probé. Me gustó, pero no me gustó demasiado. O sea, no me dejó loco porque a pesar de tener, de ser una secuencia, o sea, de ser hija o nieta de esas anteriores, ahorita mismo, con el paciente de hoy, traté de usar el Rotate y el Rotate lo quería doblar para que entre doblado y me regresaba, porque según la manera de quien pensó esto, debería tener un poquito más de austenita para tener cierta rigidez y porque tiene ciertas cualidades de la rigidez que pueden ser útiles. A mí no me quedó cómodo para este paciente, ¿no? Entonces preferí agarrar un instrumento que sea blue. El profesor Rosas habla de que para localizar conductos, cuartos conductos, MB2, nos están dando instrumentos muy suaves, lo que es la última generación. Ahí estaría lo que me acaba de decir la doctora. Y están demasiado suaves para el MB2, entonces a él le gustaría que estuvieran un poco más rígidas, pero resistentes, para que puedan entrar con fuerza al MB2. Esa sería una aplicación, si se diera y si se probara esa teoría que tiene el doctor, de la aplicación de instrumentos con técnicas con metales austeníticos más que martensíticos. Pero hoy, en lo personal, yo le he encontrado grandísimos usos a los instrumentos martensíticos. Pero yo uso instrumentos martensíticos que tienen cortes transversales con núcleos grandes, porque si no, se te van a quebrar. Y no se van a quebrar por fatiga, se van a quebrar por torsión, se te van a trabar y se van a quebrar. Entonces, si vas a comprar un instrumento, tienes que ver que el corte transversal sea, que tenga grande el corte transversal para que no sea tan suave. Hay que ver eso. Entonces, pues llegan a mí y no sé si tienen Cofepris o no tienen, pero tengo que verlo, porque pues después vi, sí, los instrumentos industriales sí tienen Cofepris, a todas, pues haz de cuenta, perfecto, pero yo ni eso lo vi. Ya después me enteré que sí tenían. Y y tiene un instrumento que tiene una S muy gordita, o sea, tienen varias cosas que se parecen entre sí, ¿sí? Bueno, sí, estoy de acuerdo con la doctora. Yo creo que hay que pensarlo, pero doctora, definitivamente los instrumentos que tienen las aleaciones más flexibles y que tienen resistencia a la torsión es lo que los va a dar más beneficios en la mayoría inmensa de los conductos. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias. Fue la pregunta del doctor Carlos Thomas. Muchísimas gracias. Yes. Mm. Tenemos otra pregunta que si nos dicen que si en la actualidad se pueden conseguir las limas Lightspeed. Hubo un tiempo en el que Lightspeed me pidió que yo volviera a dar pláticas. Yo daba pláticas de Lightspeed, haz de cuenta, llevamos el Lightspeed a Colombia hace 30 años. Y después estuve dando, yo no trabajaba para nadie para dar pláticas y empecé a dar pláticas para la TF de Cybron. Y después dejé de dar pláticas de TF, me gustaba mucho, pero también TF ha sido rebasada por sus hijas y por sus nietas. Y eventualmente me comentaron los de Cybron, oye, pues me gustaría que habláramos de la Lima Lightspeed porque la compramos. No, sí, creo que la volvieron a comprar. Sí, se la compraron a Discus, porque Lightspeed la hace Lightspeed Technologies, se la pasan a Discus se la vende a Cybron. Y ahí dije, pues no voy a poder porque me da un poquito de trabajo, chicos. O sea, no es lo mismo que yo te diga, y hablando de la lima, precisamente esta E3 Assure de Endostar. Es una lima polaca, tiene hasta el Cofepris, como ya hemos hablado,
Es una lima que tiene un corte, estás viendo que es muy flexible, que tiene cortes transversales que son apropiados, que el instrumento no sé qué tanto dure, pero a mí me ha durado ya varios, los que tengo, y estoy viendo que promete. Al que yo agarre una lima y la recuesa y la quiero meter, cuando era una maravilla la Lightspeed, pero en este momento ha sido rebasada. Y le dije, compadre, no me siento identificado con, con la lima Lightspeed porque ya no la uso y pienso que voy a estar mintiendo. Entonces mejor no la doy yo. Le dije, ¿por qué? Porque ya están sus nietas, le digo. Entonces, comprar Lightspeed hoy es una buena idea. Tuvimos en el Asociación Mexicana de Endodoncia la plática que habló el doctor Kademi de las limas DC Taper, que son B-Taper hoy, y el doctor Jorge Flores habló de Lightspeed. No era la intención, pero el doctor Flores habló de Lightspeed. Era hablar de la B-Taper. Pero dio una plática maravillosa, como siempre. Él es un gran conferencista. Y solo fue una charla. Y lo que dice es irrefutable. El Lightspeed instrumenta como nadie instrumenta. Sin embargo, en este momento, las limas que tenemos se pueden acercar mucho a la Lightspeed con mucho más fácil de lo que lo hacía la Lightspeed. Entonces, se puede comprar, lo tenía el Cybron, pero ya no sé ni siquiera si lo tiene Cybron. Yo no sé ni siquiera si la tiene Cybron. O sea, es un instrumento bueno, pero que hemos podido lograr casi lo que te hace este instrumento con los instrumentos. Por ejemplo, lo que pasa es que en Lightspeed te puede instrumentar una 45 sin transportar en una mesa bucal. Yo veo mucho la 45, pero si me queda una 35 y 40, fácilmente te lo pueden hacer en otras limas que tengan poco taper. Las que tienen poco taper te ayudan. Las Sonatomy, las taper, las que tengan poco taper y calibres gruesos en aplicar. Así que no puedo responderte dónde la compran, dónde la vendan, pero la última que la tenía era Cybron y no sé a quién se la vendió. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos con una última pregunta que nos realiza el doctor Víctor Ocampo. Buenas tardes. ¿La lima ideal para desobturar conductos ligeramente curvos? Bueno, no hay una ideal. Las variables dentro de los conductos son tan grandes en los retratamientos. Ahorita ha habido un boom de conferencias de retratamiento, pero la realidad es que los conductos no son iguales, o sea, son terriblemente variables. Y muchas veces, por ejemplo, en lo que le enseñamos a nuestros alumnos en el capítulo de retratamiento, se basa en quitar la corona, cortar la corona, atravesar la corona, retirar el poste, utilizar todos los instrumentos inventados para sacar postes, para sacar esas cosas de Densefly que antes que eran de Tulsa, que eran del Thermafil y todos esos y finalmente los nuevos Gutacore. Pero básicamente para quitar nuestra gutapercha, hay gente que no utiliza solventes, hay gente que sí la utiliza, yo lo utilizo al principio para suavizarla. Se utiliza ultrasonido al inicio y después empezar a bajar y esto está bien cañón. Mira, yo utilizo una lima que combine un poquito la flexibilidad, pero porque a mí me preocupa que cuando llegue a la parte del conducto, la lima se siga derecho, a la curva del conducto, la lima se siga derecho. Entonces yo reblandezco un poco con solvente de gutapercha y la parte de arriba lo hago con cualquier instrumento que sea de tipo abridor. Cualquier instrumento que tenga cierto taper puede ser porque está girando y voy bajando con la mano. Ya cuando llego a un poquito más profundo es cuando empiezo a utilizar una lima que tenga, ¿qué te puedo decir? Una 2506, 2508, que tenga un tratamiento térmico para que la punta todavía esté bien, porque de repente se le rompe la puntita y como está filosa se va derecho. Saca la gutapercha, pero te rompe y te perfora. Y con 2508 me ha ido muy bien. Hay unos juegos de limas de retratamiento, tanto de Densefly, también debe haber quizás de Fanta, no sé quién más tenga el kit completo ya para retratamientos, pero sí, lo importante es que tenga
cierta flexibilidad, pero que tenga taper ancho para que el instrumento soporte un poquito y tenga cierto estrés. Entonces, me voy por que lo que en general, algo que sea parecido a una lima 2508, que tenga tratamiento térmico para en las curvas doblar fácilmente y rotación más o menos lenta. Más o menos lenta, 180, 150, 200. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a todos nuevamente, los que están escribiendo, los que están mandando saludos, felicitaciones, muchísimas gracias. También el doctor Norberto Brown le manda un saludo. Dice: agradecemos al doctor Marco su participación en esta sesión académica mensual del Colegio Nacional de Endodoncistas Militares AC. Muchas gracias por su tiempo y disposición por compartir sus conocimientos. Un abrazo y saludos cordiales. Saludos a Guadalajara, Jalisco, al doctor Brown, a todos los integrantes del Colegio Nacional de Endodoncistas Militares, a quien agradecemos esta fantástica charla. Y bueno, doctor, no sé si quisiera comentar algo para irnos despidiendo esta tarde. Bueno, chicos, pues en realidad ha sido un gran honor. Antes que nada, pues de nuevo reiterar mi agradecimiento por haber tenido el honor de esta invitación, y espero haber participado de algo que les pueda haber sido de utilidad. Estoy a sus órdenes en cualquier de mis contactos, ya sea en Facebook, en Instagram. No los pongo acá porque pues nunca me he acostumbrado a ponerlo, lo empezaré a poner. Soy Marco Ramírez Salomón. A sus órdenes para cualquiera, aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán. Le envío un saludo a todos ustedes, tanto a ti, Humberto, a Israel, a Norberto, a mi compadre, a Tomás, a todo mundo. Entonces, Gerardo, Mexicali, a todos, señores, que se cuiden mucho. Ya vamos de salida, dicen, y mira, volvemos a entrar. Así que, cuidado lo que sí, vacúnense. Un placer, un saludo y un abrazo a todos. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos. Estamos poniendo en pantalla el reconocimiento digital que Grupo Portal Odontólogos le otorga al doctor Marco Ramírez Salomón por su valiosa participación en esta sesión online Metalurgia, Diseños y Mínima Invasión. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en los medios oficiales de Portal Odontólogos, seguirnos con el hashtag Sesiones Portal Odontólogos y bueno, pues etiquétenos @odontólogosmx. Suscríbanse a nuestros canales y ahí estamos para todos ustedes. Muchísimas gracias. Un placer, doctor. Muy amena su charla. La verdad es que muy interesante. La pasamos muy bien. Recordamos algunos términos que no nos acordábamos que existían. Muchísimas gracias. Y bueno, pues saludos a todos y nos vemos en la próxima. A sus órdenes.